déjame buscar, antes que partamos, déjame buscar mi tema. Pero ¿cómo? No se lo sabe de memoria. No, Pero ¿cómo, estudiante Johnny? Esta casi, presentación la venimos preparando hace 3 semanas. casi nada me sé de memoria. Nada. No Ya importa. mi memoria está viejita. Ya. Ya, listo. Así de simple. Memoria refrescada. Por favor, César Cárcamo, dele nomás. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? Y esta noche de martes. Martes 11 de julio. Por fin llegamos a julio. Me encantan los memes de julio. No te he bombardeado esta oportunidad con memes de julio. Y saludamos a los millones de personas que nos siguen en las redes sociales, eh, en las diferentes redes sociales, en Spotify, en YouTube, ¿cierto? Y, LinkedIn. y los billones de personas que siguen a la maca, que nosotros hemos aceptado que siguen a la maca. Y para aquellas personas que se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde está la maca? ¿Qué pasó con la maca? Eh, bueno, todavía no se conecta, no sabemos qué pasó, se conectará, algo tiene que haber pasado. Y esa es la explicación para Claro, aquellas personas. la gente se lo pregunta y nosotros también. Y nosotros también. Así que vamos a grabar igual este capítulo de emergente, no de emergencia, pero sí emergente. ¿Cómo estáis, pues, Johnny? Bien, bien, bien. Estamos acá listo para comenzar. ¿Cómo te ha ido con yoga meditación? ¿Cómo te ha ido con las charlas en Unus Christus? ¿Cómo te ha ido ahí con todo eso? Bien, bien, contento, po, ahí tratando de difundir esto que nos gusta a los dos, a los tres, ¿cierto? Y que hace Mm, bien, así que es parte muy importante de la realización de mi vida, dejándose de chistes, así que mm. me hace muy feliz. Ah, mira, qué interesante. Oye, la realización, la autorrealización, como lo llamaba Maslow. Oye, estuvo buena la charla de Roberto Ferrari el viernes pasado en Asia. Sí, estuvo buenísima. La recomendamos en Asia Santiago, que es el instituto donde nos formamos con César como facilitadores en mindfulness. Hizo una charla un académico italiano, un profesor, biólogo también, ¿cierto? Sobre ecodharma, una mezcla, o sea, uniendo, digamos, los conceptos budistas con toda la complejidad ecológica que estamos viviendo hoy día. Y la encuentran ahí en las redes de Asia, de repente la dejamos abajo el vínculo, por César, Ah, para que pero la la gente... charla está publicada. Todavía no la suben, hay como un avance que se hizo, pero yo creo que entre que nosotros subamos este podcast, yo creo que puede ya estar arriba. Ya, Johnny, si está bien, me voy a aplicar con los videos, Si con la S. tú no subí el de Asia, te iba a agarrar para la chuleta con eso, pero hiciste el autogol solo. No, pero si tú Y otra promesa, me eh, estás metiendo presión de que, ya pues am- César, am- edita los videos cuando lo vaya a tener listo. amigos auditores y podcast videntes, César, acá cuando nos estábamos hablando, prometió subir el capítulo, vamos en el capítulo 41 y César va a subir el 11. Así que vamos avanzando en la edición de los videos. Ay, señor. No, Paciencia, no, no, ¿no? no, no. Paciencia, de lo que... Este es un No, momento sí, para ahí vamos. entrenar la paciencia. Ya vienen los capítulos pendientes, ¿cierto? Sí, 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 ya bien. Yo estaba atrasado ahí, sí, tengo que aplicarme con eso. Johnny ya me puso la corriente, así que voy a apurarme. Ya, pero sí, sería interesante ver la, la charla de Roberto Ferrari. Está muy, muy Está interesante. buenísimo. Buenísimo, la verdad. Mm.
Oye, Johnny, ¿y vas a continuar con el tema del eco Dharma o tienes tu otro tema desarrollado? Probablemente siempre vamos a encontrar ahí algún hilo que conecta, ¿cierto? Hay un hilo por ahí que conecta todo, pero cuéntanos, ¿qué Sí, tema te gustaría no, conversar hoy día? no voy con Ecodarma porque no me siento capacitado para tal cosa, pero de repente cuando se publique el video de Asia podríamos pegarnos una conversada sobre eso y comentarlo acá, ¿te tinca? Claro, ¿cómo se llaman esos videos? Reaccionando al eco Dharma. Claro, hacemos una crítica al video. Una Y crítica, como que fuera, ya, como si fuera una serie de televisión, ¿cachai? No, claro, claro. no, nada que ver, estuvo buenísimo, así que eh, eso podríamos comentar, yo creo que es un tema inmenso, ¿cierto? Mm. Y aparte, yo vi por ahí que había como un live donde Ricardo y, ay, pucha, justo se me olvidó el nombre, que no hizo una clase y entrevistan, Ah, entre los Luigi dos, Acantino. Luigi y Cantino. Muchas Mm, gracias, Juni. Entre ellos dos entrevistan a Roberto mm. Ferrari. Ese también está disponible. Ese está disponible, ese también lo podríamos poner ahí. Mm, Ujú. sí. Bueno, pero no vamos con eso ahí porque por lo menos a mí me falta harto, o sea, no, es que me falta todo en realidad, para poder ponerme a hablar así como de esa cuestión. Em, pero traigo otro tema que te lo quería plantear, César, para hoy día, que es el tener la razón. El tener Eso la es razón. tener la razón. A ver, ¿cómo lo vaya a enfocar esto? Y para eso ¿por qué me apareció este tema? Porque hace tiempo escuché un podcast que no es muy de mi gusto, ahí nomás, pero me quedó dando vuelta un comentario sobre eso. Comentaba la persona ahí, uno de los habituales de ese podcast, que decía, hablaba de las empresas, a veces se enfocaba como en lo organizacional, ¿eh? Y de la comunicación organizacional. Y decía, ya está pasado de moda, el pasado de moda lo mismo, pero ya está out el tener la razón. Ya tener la razón no es lo importante porque esa búsqueda de tener la razón nos limita. Mm, Y en realidad hay versiones, hay opiniones, hay puntos de vista. Entonces, desde el momento en que nosotros nos abrimos a que hay diferentes puntos de vista, se enriquece la relación, se enriquece el escuchar al otro, y además se abre la mente en ese sentido. Quedé como bien impresionado, digamos, con ese concepto porque yo soy uno de los que siempre tenía como súper claro que existía tener la razón en una discusión. Entonces me pareció interesante. ¿Y por qué se me reactivó esto? Porque estoy leyendo el libro Cuando todo se derrumba de Pema Chodrón y ella habla de, de esto de tener la razón. Y eso es lo que quería leerte y leerles un párrafo. ¿Vale? sí, no, para reafirmar eso que hace algunas semanas atrás tú promoviste, así que me puse a leerlo, no lo he terminado, pero voy ahí como en la página ciento y tanto. Oye, llegó la aceituna. Sí, la aceituna. Esta es la Laila. Ahí está. Ah, la Laila. Se Todavía fue a no las echar. reconozco. Muy divertido. La otra vez te conté que grabé. Sí, te conté, pues, que Una grabé meditación. una secuencia de yoga y llegó a huetearme la cara así, sin ningún pudor. Y quedó grabado. Claro, ¿y cómo se llama esa asana? Claro. La perrásana, Claro, la Leilasana. huetásana, claro. Chupetásana. Ya. Urbamuka Leilasana. Mm. Ya, pero Bueno, te escuchamos. ya. Dice, en lugar de juzgar si los demás tienen razón o no, o de guardarnos el juicio dentro, existe el camino del medio, un camino que es muy poderoso. Podemos considerar
que es como caminar por el filo de la navaja sin caerse. Este camino del medio implica no apegarnos tanto a nuestra propia versión de la situación, no apegarnos tanto a nuestra propia versión de la situación. Implica mantener nuestros corazones y mentes lo suficientemente abiertos como para pensar que cuando nos equivocamos, lo hacemos porque deseamos contar con algún tipo de base o seguridad. Asimismo, cuando hacemos las cosas bien, seguimos tratando de buscar cierta base o seguridad. ¿Son nuestro corazón y nuestra mente lo suficientemente grandes como para mantenerse suspendidos en ese espacio al que no estamos totalmente seguros de quién tiene la razón y quién está equivocado? Eso me parece súper bonito. Mm. Podemos prescindir de un plan previo cuando vamos a dialogar con otra persona. Podemos permitirnos no saber qué decir y no juzgar si la otra persona tiene razón o se equivoca. Podemos ver, oír y sentir a los demás tal como son. Esta práctica es muy poderosa porque pronto nos descubriremos corriendo de aquí para allá, tratando de encontrar una seguridad, de decidir si tenemos razón o no, o si la tienen los demás. Eh, Se trate de nosotros mismos, de nuestros amantes, jefes, hijos, de un personaje local o de la situación política. Es más arriesgado y real no apartar a nadie de nuestro corazón y no convertir a los demás en enemigos. Si empezamos a vivir así, descubriremos que en realidad no hay manera de que las cosas estén completamente acertadas o equivocadas, porque son mucho más juguetonas y resbaladizas que eso. Todo es ambiguo, todo está cambiando continuamente, y en una situación dada siempre hay tantas opiniones como personas. Tratar de encontrar la razón y la equivocación absoluta es una especie de truco que nos hacemos a nosotros mismos para poder sentirnos seguros y cómodos. Como siempre, Pemita Chodrón, ah, o Deja caer no. su espada, ¿cierto? Deja caer su espada, cortando la ilusión, ¿verdad? Mm. Creo Sí, que pues, antes me interesa mucho qué opináis tú, César, pero quería solamente poner el ejercicio mismo que ella plantea acá, es de abrirnos a no creer que tenemos la razón y que ni siquiera hay una razón ahí, ¿cierto? claro, Ni una razón, hay un planteamiento acertado al que aferrarnos. Y claro. creo que plantearlo eso como un juego de cada vez que nos veamos enfrentados a una discusión, a una conversación y esté eso presente en, oye, y se ve la discusión, el debate, la pelea, disolver la búsqueda de tener la razón, creo que es, es una apertura, desde este ámbito que nosotros conversamos, creo que es una apertura súper interesante. ¿Qué opináis tú? Sí, para mí también es una apertura súper interesante y me sorprende cómo esa apertura ya estaba en el budismo hace tantos años atrás. ¿Sí? También Pema Chodrón lo que hace es sostener, revivir esto, ¿cachai? Pero también nosotros eso lo vamos a encontrar en otros autores. Lo vamos a encontrar en... Ah, pucha, me puse academicista para la cuestión. Usted Pero sabe mucho, así que compártalo nomás. no, sí, yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Pero, Conoce. pero, pero es interesante porque es que a mí un tema que me interesa harto y me preocupa harto. ¿Por qué me preocupa harto? Quiero dejar eso para el final, lo voy a dejar dicho. Pero porque a partir de ahí también hay hoy día una relatividad que me preocupa, ¿cachai? Porque estoy de acuerdo que no hay una razón, ¿sí? ¿Y por qué le decimos razón? Porque tiene que ver con un paradigma, un paradigma la racionalidad, ¿cachai? Y en ese paradigma hay una sola verdad, ¿cachai? Que se logra solamente por un método, el método científico, Ujú, ¿cachai? Y desde esa verdad, entonces, las otras verdades se dejan de ser verdades, ¿cachai? Que, que Martin Heidegger lo decía, po, ¿sí? La visión técnica.
Esta peligrosa visión técnica, lo llamaba. Y por eso también invitaba a otras formas del conocimiento, Ujú, como las artes, la música, la pintura, la poesía, la arquitectura, ¿cachai? ujú. Que no solamente la visión técnica es la única manera de aproximarse a o de descubrir la verdad, la aletheia, si mi, si mi pronunciación del latín es correcta, la aletheia, ¿cachai? Entonces, es súper interesante pues, cómo diferentes caminos van convergiendo. También lo decía Lacan, ¿cierto? No, la realidad no es igual a lo real, ¿sí? Eh, Tantas cosas, ¿cierto? El gato de Schrödinger, que requiere de un observador para saber si el gato está o no está, ¿sí? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿cachai? Mm. Entonces, es súper interesante esa pregunta porque o lo que propone esto de no tener la razón, y también está en un texto que yo te mandaba hace poco, el de Ontología del Lenguaje, de Echeverría. También está mencionado ahí como postulados y principios. Y uno de los principios de la ontología del lenguaje, que hace el énfasis en el lenguaje porque somos una narración, a eso enfatiza, ¿cierto? Posterior al giro lingüístico. Y ¿qué es lo que somos? Somos una narración. Somos el cuento que nos hemos contado de nosotros mismos. Eso es el yo, eso es el ego. Eso es lo que sostenemos y a lo que volvemos en momentos de crisis, sobre todo. Yo soy así. Yo como el pan de esta manera, yo hago la cama así, yo. ¿Sí? Entonces se vuelve esta ilusión que se parece súper rígida, súper sólida. Y, pero uno de los principios que plantea ahí es que, y a mí me encanta, porque cuando en el tema organizacional, hace años atrás, cuando trabajaba ahí como relator organizacional y consultor y todo, lo enseñábamos en los talleres, este principio, y era, no sabemos cómo las cosas son. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. ¿Cachai? Y vivimos en mundos interpretativos. ¿Cachai? Ese principio lo propone Echeverría a propósito de los trabajos de Humberto Maturana y Francisco Varela. ¿Cachai? Es potente. Y con esta idea cierro, porque, ok, en el taller decía, pero cuando tú te encuentres con esa persona que te pregunte o que diga, yo tengo la razón, tú le puedes decir, no, vivimos en mundos interpretativos. No sabemos cómo las cosas son, sabemos cómo las interpretamos. ¿Ya? Eso Mm, te abre el tema. No necesariamente la otra persona te lo va a coger, pero te abre el tema. Y, ujú. pero a mí también me deja en un problema porque entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, ¿qué es lo sano? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Cuáles son estos? Esto me deja sin clivajes, ¿cachai? Me deja en el vacío, sin dónde afirmarme. Y, y ahí es cuando, por ejemplo, con los estudiantes de psicología nos pasa que y ante la pregunta surge el depende. ¿Y de qué depende? No, es que es subjetivo, depende de ti. Mm. Y esa subjetividad extrema que hoy día estamos viviendo también es compleja, ¿cachai? También es compleja. Porque, por ejemplo, ¿qué es sano para ti? Lo que me gusta, pero me gusta el azúcar. Me gusta comer cosas con pasteles y cosas así. Pero, pero eso no es bueno, no es sano. Pero a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, la subjetividad se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo su sentido original, Sí. ¿cachai? Y, y con esa idea quería terminar, ¿cachai? Porque, por una parte,
la apertura que tú nos proponías es súper interesante, pero por otra parte, creo que igual falta un poquito de, de cuajar entonces. Y creo que la respuesta va por el lado ético Mm. y va también por no descartar totalmente la investigación científica. ¿Cachai? No, ¿Cachai? no. Porque entonces, ¿pero qué discurso entonces sigo? ¿Qué discurso sigo? ¿A quién le Mm, creo? ¿Cachai? mm, ¿Le creo a TikTok? ¿Le creo al TikToker que me gusta tanto? mm. ¿O le creo a este grupo de científicos que tiene evidencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que me dice el TikToker o la evidencia? La cosa es que ninguna es verdad. Pero entonces, ¿en qué me apoyo? Bueno, mi sugerencia es que acá tenemos un montón de evidencia. Toda esta evidencia apunta para allá. No podemos decir que es la verdad, ¿sí? Mm. No podemos decir que es la única verdad, pero tenemos un montón de evidencia de que la Tierra no es plana. Claro. Apunta para allá. Mm. ¿Lo sabemos? No lo sabemos, ¿ya? Para acoger a toda la gente. Pero la evidencia apunta que comer mucho azúcar te va a hacer mal, ¿sí? Y la evidencia apunta, y con esto cierro, ahora sí que cierro, y la evidencia apunta que practicar mindfulness te va a hacer bien. No es la verdad, pero la evidencia apunta que te va a hacer bien. No sé si le metí muchos pelos a la sopa, Johnny. No, yo creo que Eh, son pelos hermosos y, y bien rizados. Así que creo así, así, que, claro, de esto claro. que yo estoy perdiendo ahora. Así. Yo creo que ahí ponéis un tema súper importante y además un tema gigante, un tema relacionado con la cultura, la posmodernidad y miles de cuestiones que podemos, da para rato. Y creo que es, o sea, y ni te digo, digamos, o sea, me aparecían cosas en la cabeza. Pero fíjate que yo lo quiero retroceder como Ujú, a ujú, la caña de pescar, así, porque por lo menos para mí, siendo lo que tú planteas un tema súper interesante que da para apertura, como siempre decimos, es para otro podcast, ¿cierto? Eh, a mí lo que me gusta de este planteamiento no es llevarlo al máximo, no es llevarlo al análisis con la lupa, sino llevarlo a nosotros. Porque creo que, así como yo te lo planteé y te digo que me gusta, yo me veo en el día a día defendiéndome teniendo la razón. mm, ¿Cachai? Y entonces, más que un planteamiento filosófico, que lo es, ¿cierto? Viene del budismo, bla, bla, bla. eh, Me gusta más ponerlo en el día a día. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo nos sentimos cuando, y es tan rápido, César, eso para mí es casi automático. Y, y, y en situaciones baladíes no tienen mayor importancia. De repente estáis conversando con alguien y te dice, oye, así que sí, pues China, no sé, pues en China toda la gente, los es trabajadores se mueren, feliz. claro, o todos los niños trabajan en la fábrica. Yo no, no, yo viví en China pero hay documentos y pum, yo tengo la razón y me siento teniendo la razón y buscando argumentos, hasta mintiendo, ¿cachai? Inventando cosas, no en serio, po, pero si todos hacemos eso, Para tener la reforzando razón. para tener la razón por una tontera. Mm, Entonces, ese momento es el momento del darse cuenta, si nos podemos ahí darnos cuenta. ¿Cachai? mm, De que estamos forzando el argumento, que está nuestro ego implicado, y si nos podemos dar cuenta ahí y decir, oh, y a ver si no existe la razón con respecto, mira, es que yo lo veo así, y bajar los decibeles como para una cuestión de bienestar personal también. mm. Sí, sí. Me- sí, claro, probablemente me fui por una volada Pero más, buena tu bola, igual. más alejada. Pero
pero para mí está súper concreta. O sea, yo, lo que pasa es que yo también necesito de esos fundamentos, ¿cachai? Para poder también eh, escuchar a los estudiantes, ¿cachai? O a las personas para las cuales trabajo en la psicoterapia, ¿cachai? Porque también la gente llega y me dice, pero existe lo normal, por ejemplo, Mm, lo normal como lo correcto mm. y lo normal como la razón, ¿sí? Entonces, lo que se desvía de la razón es lo incorrecto, lo anormal. Entonces, devuélvame a lo normal, ¿cachai? ¿Qué tiene que ver con esto? Entonces, ¿cómo se determina eso? ¿Ya? Y es curioso porque podemos revisarlo más adelante. Hay un autor que habla de las ideas irracionales. Y las hay, y es heavy. ¿Cuáles son las ideas irracionales? ¿Sí? Porque efectivamente llegamos a conclusiones demasiado rápidas, sin evidencia suficiente para concluirlas. Como por ejemplo pensar que no merecemos ser amados, que es una idea autocrítica. Estamos ¿Cachai? llenos de eso. Mm. Sí, pues. Entonces, pero sin embargo, el concepto irracional hace alusión a la razón, ¿cierto? Que hay entonces una razón. Mm, mm. Entonces, eh, es bien interesante ir encontrando esto. Yo de repente me siento como escalando una pared bastante lisa, ¿sí? Donde no hay mucho donde agarrarse y de repente encontráis ahí sí, una saliente o Sí, alguien po. por ahí dejó un clavito, ¿cierto? Ah, ya. Y ahí podí afirmar la cuerda un rato para luego seguir subiendo, ¿cachai? Qué bonita tu analogía, porque justamente al profundizar en todo este tema de la atención plena, de la filosofía budista, la psicología budista, consiste justamente en no agarrarse a ningún clavito, de alguna manera, dejarte Sí, caer sí, y sentir ese, estar dispuesto a que no hay clavitos. Eso es lo claro, heavy. claro, sí, sí. A mí me cuesta mucho eso, Mm, mm, mm. sí, me cuesta, Pero es atractivo, es bonito, ¿no? Es flotar en el mar. claro, claro, sí. Tu metáfora es más atractiva que la mía, flotar en el mar. Sí, Sí, pues bueno, mi sensación es más vertiginosa. mm, es que es Sí, vertiginoso. Yo creo que ese vértigo que tú aludes es vertiginoso. mm. No es Es que, es fácil. que- es que bueno, justamente uno de los cursos que estábamos haciendo este semestre era de filosofía moderna, pues entonces, y es heavy como los estudiantes de repente llegan, después de leer un poquito, un poco a Descartes y todo eso, y, y de repente los estudiantes dicen, tienen momentos de iluminación que son preciosos, y me dicen, y entonces, ¿no hay una verdad? Entonces, Mm, profesor, ¿cuál es la verdad? Y yo les digo, no sé, no hay una verdad. mm. Y ¡puf! Explosión. Pero te imagináis lo que hemos hablado tantas veces nosotros en privado, César, de esta cuestión de cómo llevar esto a la política o a lo social, a lo público, ¿cierto? Claro, o sea, Imagínate imagínate tener un mundo de tomadores de decisiones que saben que, aunque tengan planteamientos, no tienen la razón. mm, Estaríamos en otro planeta, pues, ¿cachai? sí. Bueno, ese tipo de diálogos son los que yo trato de tener en las sesiones de psicoterapia. Dice, pero dígame usted, si usted tiene la razón. No, yo no tengo la razón. La responsabilidad es tuya.
No, no es así, pues. Pregúntale a tu ser. Mm, sí, No le preguntes a ChatGPT. Pregúntale a tu ser. qué buena. Ya, pues César, yo creo que tú hace ratito te tenías que haber ido. No, sí, sí, estoy ahí justo y me tengo que conectar a esta otra cosa. ¿Ya? Es un taller que estoy haciendo. Después te cuento de qué se trata. Ah, súper. Ya, pues Johnny, oye, Ya, pues César. como siempre, un gustazo conversar contigo. Todos estos temas prenden, ¿cierto? Temas que Mm. prenden, ¿verdad? A ñoños como nosotros que nos gustan estos temas de las profundidades, de las densidades y todo eso. Oye, el otro día, a propósito de esto que estamos hablando de las densidades, de estos temas que son fome, ¿cierto? Es que escuché el concepto, la Carola parece que me contó el concepto de que estaban los podcast beige, que eran como justamente beige, porque eran como temas más, donde los expositores eran más piola. No tenía ese expositor que está gritando permanentemente, que está arriba de la pelota o que está, ¿cierto?, en un estado de hipomanía o manía permanente, ¿cierto?, para llamar la atención que suele ser el estilo que puedes encontrar en redes sociales. No, esto era más tranquilo, más calmado, de temas más piola también, de lugares más tranquilos. Y parece que también en una tonalidad beige. Entonces, probablemente caemos en esa categoría. No lo sé. Mira, mira, somos beige. Pues, no sé. Pues, hay que buscar a alguien que nos ayude a categorizarnos. Ya escribir beige, estoy pensando poner beige en YouTube, así en los hashtags. Ya no sé cómo se escribe beige. Ya todo es una complicación. Oye, pero eh, tengamos un volumen 2 de este tema, porque siento que ¿Ya? quedó ahí como, Con mucho gusto. ya, pues, Sí, también tu área que abriste es un área súper importante, yo creo, de conversarla, porque si no, efectivamente quedamos en la relativización de las cosas. Y ahí eso también tiene una serie de riesgos, ¿cierto? mm, sí, sí, Ujú. exactamente. Ya, pues Ya pues, César, gran líder político espiritual, Johnny. ok. Que Muchas gracias. disfrute el día, que le vaya bien en su actividad, señor poeta. ¡Ah! Ya, me retiro entonces rápidamente. Que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao.